seguimos. Toma la ruta del rock. Hoy un programa cargado de perdón, de emociones. Así que, Jorge. ¿Escuchás, Jorge, vos? Sí, te escucho. Ah, sí. Ahí estamos. No, porque a veces... pero bueno, estamos sobrellevando una tos, una gripe, una congestión que viene de unos días, pero bueno, viste cuando uno habitualmente no lo siente, pero cuando se larga a hablar 2 horas es como que te empieza a patinar el embrague. Sí. Pero bueno, vamos a sobrellevar esto. Tratar. ¿Qué programa el de hoy, no? ¿Cuánta trayectoria en todo esto que tenemos? Le contamos a la gente que ahora en unos minutitos nada más, con motivo o con excusa, sí, siempre tenemos algún tema para hablar, ni más ni menos que con el maestro Claudio Kleiman, ¿no? Recordando el Día de la Radiofonía. Y bueno, Claudio es maestro de radiofonía, o sea, es maestro de periodismo de rock, es maestro de la vida, y para nosotros, principalmente para nosotros dos, es alguien bueno, que nos ha apoyado mucho, ¿no? Y cuando uno ve el currículum de nuestro próximo invitado, realmente tiene un peso, ¿no, Jorge? Sí, totalmente. Siempre digo que, bueno, es el que nos formó, ¿no es cierto? O sea, yo siento que es así, tanto Claudio como Alfredo Rosso, Pipo Lernoux, también Sergio Marchi, por supuesto, y otros nombres, por supuesto que hay, pero los más emblemáticos siempre, bueno, siempre en alta consideración, aparte siempre tan, ¿no es cierto?, con nosotros tan generosos, ¿no? Siempre han salido, siempre, bueno, nos han dado entrevistas, que de repente para un periodista dar entrevistas puede, viste, resultar Es no difícil, complicado, claro. ¿no? Pero Claro, bueno, sí, no. es otra parte, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que Claudio también es músico y ya conoce las dos veredas, ¿no? Conoce Mm. los dos lugares de la historia. Sí, además, o sea, para nosotros, o sea que generacionalmente capaz que, bueno, nosotros somos, podríamos decir, de 2 generaciones distintas, para no decirte que sos mayor que yo, 2 generaciones cercanas. Sí, así queda más elegante, digo. Claro. Era, o sea, el periodismo de rock de los años 70 y de los años 80. Ponele, vos viviste tu adolescencia principio de los 70, yo viví mi adolescencia a principios de los 80. ¿Entendés? Entonces, el rock nosotros lo encontrábamos en las revistas, nos lo Sí, encontrábamos en la televisión, a lo sumo, obviamente, en las radios, pero incluso en los 70 mucho menos. Pero encontrar esas plumas o esas firmas, ya después se te van incorporando, ¿no? O sea, yo en los 80 recuerdo de un montón de revistas, de reseñas históricas, de un montón de cosas de notas, que cuando llevaban el nombre de determinada persona o determinados artistas que hablaban con determinados periodistas nada más. sí, no, ni hablar, ni hablar. Por eso siempre yo digo de esto, siempre digo que yo fui periodista por ellos, y no periodista, por eso siempre hago la salvedad, no periodista de economía, ni periodista político, no. Yo sabía que quería eso. No quería ser periodista, digamos, no sé, de otro rubro. Yo sabía que quería ser periodista musical y periodista de rock. Era algo que, viste, pero ¿por qué? Justamente porque me marcaron, lo primero que me marcó fue el Expreso Imaginario. El Expreso Imaginario, bueno, le cuento a los más chicos, era algo impresionante. Creo que, bueno, hubo revistas posteriores, pero ninguna igualó ese staff que tenía, ¿no? El Expreso Imaginario con Rosso, con Pipo Lernud, con Kleiman, con Eddie Rodríguez, un beso al cielo con Eddie Rodríguez, que pude trabajar con él en un momento. Eddie Rodríguez fue editor del Expreso en un momento también, era fotógrafo, otro gran fotógrafo también, que lamentablemente falleció hace un tiempo. Ellos nos marcaron el camino los que veníamos después, ¿no? Siempre digo eso, pero el Expreso Imaginario fue, bueno, lo que nos marcó cómo debía ser, aparte la ética, ¿no? No solamente escribir bien, etcétera, etcétera, porque eso, bueno, relativamente lo puede hacer alguien, ¿no? Bueno, u otro.
pero ellos escribían en una época oscura. Estamos hablando del año 77, 76, 78, o sea, épocas de muerte en la calle, ¿no? Y de repente ellos tuvieron esa resistencia de escribir y de abrirnos las cabezas a muchos de nosotros, donde descubrimos la ecología, descubrimos a Franz Zappa, quienes no lo conocíamos de repente, y tantas otras, ¿no? Cosas impresionantes. No sé, por ¿Qué puedes suerte en un decir de... momento, sí. ¿Puedo haber una interna entre Expreso Imaginario y Pelo? No, 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 de ninguna manera. Ojo, yo aprecio las dos revistas, ¿eh? Por supuesto, pero no, era otra cosa. No, no, no. Expreso Imaginario, la pelo se limitaba al rock nacional, internacional, etcétera. Rock argentino, no me gusta decir rock nacional, siempre saben. Yo digo Sí. rock argentino, rock nacional para mí no, no es, Y no sí, sé, un peruano ese puede término decir no me rock gusta. nacional y es el rock de Perú. Claro, por eso, rock español o rock, viste, qué sé yo, bueno, No, no sé. Por eso hay rock español, rock alemán, rock inglés y el rock argentino le dicen rock nacional. Es increíble, ¿viste? sí. Vos vas a México y no dicen rock nacional, dicen rock mexicano. Vas a España, el rock español, un ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso al margen. Pero no, 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 el Expreso Imaginario era mucho más que rock, muchísimo más que rock, porque dentro, subyacentemente, te abrían la cabeza de una manera que vos ibas a buscar libros, ibas a buscar escritores, poetas malditos, cosa que, bueno, y no es como ahora que haces un clic y ya tenés todo lo que quieras, ¿viste? No, tenés que En el momento que recorrer. tenías que ir a una librería, pedirlo, meterte en Avenida Corriente, bueno, yo trabajaba bueno, en Telefónica, en Avenida Eran guías Corriente. que te tiraban, o sea, un montón de puntas, ¿no? Para el joven o la joven la juventud que estaba ávida de encontrar una salida, ¿no? Porque creo que son épocas donde todo el tiempo, ya la adolescencia es un estadio bastante especial y la búsqueda de una salida habrá sido fundamental y encontrarla en el periodismo, en el entretenimiento, ya sea, o sea, en la cultura, ¿no? Es una gran responsabilidad. Por eso decís, o sea, cuando vos decís que fue un mojón, un farol, ¿no? Un faro dentro de lo que fue la cultura, porque y esa responsabilidad de tener ese tipo de periodistas, ¿no? Que con la pluma ya te motivaban a abrir la mente. Claro, aparte hay un término que me gusta mucho, siempre digo, u otros dicen también, que tanto Claudio como Rosso, bueno, y otros que ya nombré, hizo que la profesión valiera la pena. Eso me parece espectacular ese término, ¿viste? Sí. Porque de repente no existen muchos en otros rubros periodísticos, ¿no? Que se pueda decir eso, que una profesión valiera la pena justamente por tres, cuatro o cinco personas que empezaron todo esto. Así Sí. que, sí, Porque realmente, por eso cada vez que hablo con él me da temor, porque, viste, es como que cada uno tiene su ídolo, viste, entre comillas, ponele, ¿no? Qué sé yo, algunos tendrán a Messi, otros tendrán a Maradona, viste, cada uno tiene, pero de repente hablar tanto con él como con Alfredo o Pipo o incluso Sergio, como dije, es algo especial, ¿viste? Porque de repente, ¿qué le puedes preguntar? Uno plantea, ¿no? ¿Qué puedes preguntarle de repente, ¿viste? Que no quede en falsa escuadra, como mal se dice, ¿viste? Porque puedes quedar como un estúpido, ¿viste? ¿Qué puedes preguntar? Nada. Aparte no puedes equivocarte, tenés que ser exacto, porque, ¿viste? Es una persona, a ver, es un periodista con tanta trayectoria, tanta sapiencia, que no le puede decir que, no sé, no se me ocurre qué pregunta ahora puede resultar ridícula, ¿viste? seguro, seguro. Ojo, es difícil, le digo para. Sé que esta radio, viste, de repente le da posibilidades a periodistas nobles de la Universidad de La Plata, ¿no? Eh, Como para que se fogueen, cosa que me parece magnífico que haya una radio que le dé posibilidades bueno, a periodistas recibidos o que se están por recibir para poder tener un programa, ¿no? Pero no es fácil de repente entrevistar a un periodista que sepa, ¿eh? Porque hay gente bueno, que sabemos que te volasea, al menos, bueno, uno se da cuenta quién te volasea, quién no, pero alguien que ha tenido tanta trayectoria, viste, tanta carrera vivida, tantos shows, que no te puede mentir.
Primero porque yo fui a muchos de los shows que él estuvo, o sea que él lo vio de su parte periodística y en ese momento yo no era periodista. O sea que es exacto, ¿viste? Lo que te cuenta, no es alguien que te versea. ¿Cuántos Ah, periodistas económicos te versean o periodistas políticos te versean? ¿Viste? Porque bueno, porque a lo mejor uno no tiene, o otro no tiene la capacidad como para entender, pero eh, siempre lo que él cuenta es exacto, ¿viste? Aparte de entrevistas impresionantes ahora que la vamos verdad, a pedirle por lo menos robarle unos minutos para que nos cuente y nada, poder hacerle llegar a nuestra audiencia todo el trabajo y además el concepto, ¿no? Porque también esto lo hacemos dentro del marco del Día de la Radiofonía. Y él también fue parte, y es parte de un programa emblemático como Truco Gallo con Rosso, pero también ha estado en grandes programas. Hablando de grandes periodistas, nuestra amiga Elisa Tambiamonte nos saluda a través del chat. Saludos muchachos, abrazo grande a todos, súper talentoso, total Andrés. Está mandando a Andrés Violante también. Pulpería musical. ¿Eh? Ahí estamos, sí, sí, sí. Yo tengo que salir bien en cámara, si no, esto no tiene rating, Jorge. Vos sabías, ¿no? Y ¿cómo, cómo? No, vos salís en HD. eh, por Dios, no, yo no, no, yo. Pulpería musical, también. Buen programa, gracias por el aguante, Gustavo y Jorge, siempre. Jonathan Sánchez Chazarreta, saludos, lindo programa, que grande Violante. Vi el rock de pendejo a través de sus fotos. Mirá, ¿Qué, qué qué? bueno. ¿Viste cuando vos te ibas al kiosco desesperado por comprar la revista de la semana o del mes? Porque salía determinada foto o salía tu banda, ¿no? Y los que crecimos más o menos escuchando, no sé, Metallica, Iron Maiden, Nirvana, comprar la Madhouse, primero que tenías que tener plata, porque era una de las más caras. Pero encontrar esas fotos, esas calidades, esos colores, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Aparte, Andrés, como viste, le hice recordar, porque tuvimos el mismo show, él tenía, porque es más chico que yo, él tenía 16 años, ¿viste? En el Mm, show del Club Temperley, donde estuvo Soda Stereo, Sumo. Mirá la grilla. Sumo, Soda Stereo, Violadores, La Torre. Y después Mark uno, el cantante, después fue el cantante de Hermética, O'Connor, claro. ¿sí? Claro, Después fue esa Hermética. grilla es la del Festival Rock and Pop del 85. Similar, No, similar. no, no. O sea, lo que voy es que, ¿te acordás el festival de la inauguración de la radio de la Rock and Pop que fue en Vélez en el Sí, 85? sí, sí, El yo día de los- fui los tres shows, sí, los Claro, o tres sea, pero fechas te fueron, digo que sí. a lo que voy, que en esa época, en esos años, podías encontrarte todas esas Ah, claro, bandas, claro, claro, sí, tenés razón. Sí, perdón, sí, ¿no? sí. Los abuelos, ¿te acordás que fue cuando le rompen la cara, o sea, de un piedrazo, no sé, de un latazo, no sé de qué, a Miguel Abuelo? Sí, una pila le tiraron. Sí, 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 me acuerdo. No, no, no había entendido bien. No. Claro, en ese momento te encontrabas justamente con esa, hubiera sido imposible más adelante, juntar a Sumo con Soda Stereo y Violadores. Sí, Y La Torre también. claro. Fue tremendo. Y vos es que me llamó la atención, que bueno, no le pude preguntar, por qué él podía, viste, justamente el trabajo de él, de Andrés, estaba arriba del escenario. Yo me acuerdo de él, viste, cosa que un fotógrafo no era fácil con semejante cantidad de banda. Después se complicó totalmente. Pero en ese momento él podía subir al escenario, hizo fotos del escenario y tenía un fanzine muy conocido en Loma, viste, en Loma de Zamora. Es Mm. más, no alcancé a decirlo porque, bueno, o lo olvidé, pero Andrés debería ser vecino ilustre. Es algo que en algún momento espero que el municipio de Lomas, viste, tanto él como Diego Perri deberían ser vecinos ilustres de la zona, porque se lo merecen, viste. Espero que, bueno, sabemos que Loma de Zamora no es muy amigable con el rock, ¿no? Pero bueno, espero cambie y en algún momento lo hagan, pero fue muy interesante eso, ¿viste? Recordar justamente este tema. Y aparte, somos amigos, como dije, de Walter Armada, que formaba parte de Mark, que estuvo en esa grilla, y justamente Walter fue el que trajo a Adam West, al Batman del 66 y al Acertijo. Vinieron para un Fantabaires
y él, bueno, es músico todavía, aunque está en España, ahora está en Netflix, hace, como se llama, series para Netflix, está trabajando hace un tiempo bastante grande allá. Pero el Claro. trabajo de Andrés, como vos decías, bien, sí, sí, totalmente. Vos veías una foto y ya, ¿viste? Tiene un sello muy distintivo, por eso hice mención de las remeras, ¿viste? De Andrés. Las No, eran remeras son impresionantes, tremendas, sí, 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 ¿viste? sí. Realmente, Como te decía, son de colección, son de sí, esas remeras totalmente. Sí, aparte cómo venían empaquetadas, como bien dijo, en una caja con un póster. sí, Era impresionante. Una pena que se haya caído digamos, ese proyecto, ¿no? se caen tantos proyectos en la Argentina en los últimos años. Bueno, sí, 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 sí. Pero ese era espectacular y aparte tenía como, ahora se dice, una cápsula especial. Understyle es una marca, le contamos a la gente, ahora bueno, creo como bien dijo, no está funcionando, hacían remeras de calidad suprema, ¿no? Y Andrés tenía su cápsula aparte, ¿no? Él tenía su cápsula con sus fotos de Keith Richard, de los Ramones, bueno, una muy emblemática también del Indio Solari, fue tremenda esa foto que se hizo remera. Es Sí, así. sabía que teníamos proyectos en la Argentina. Nosotros en la Argentina mandábamos satélite al aire, ¿no? Al espacio. Sí, claro. Sí, Sí, mandábamos. sí. Eso. Ahora no. ¿Por qué será, no? Porque ya los marcianos están acá. O sea, no hace falta ir a buscarlo. Y usan pañales. Sí, pero bueno, qué sé yo, uno empieza, no... La parte más linda de la vida es cuando hablamos de música. Bueno, sí, Eh, sí. Siempre, siempre, sí, siempre es porque y será así, totalmente. la música no te quita nada. En ningún ámbito, ¿eh? No te quita. Siempre te da. El arte en sí, el arte, ¿no? Porque nosotros, bueno, porque nos relaciona la música, pero el profesor de teatro, el actor de cine o el, o el escritor, tiene ese mismo contacto con esa disciplina porque es un arte, ¿no? Pero sí, después uno se contamina tanto viendo la actualidad, la realidad, ¿no? La realidad, Sí, hay totalmente. muchas realidades. O sea, nosotros también somos una realidad acá, hablando de cultura rock. O sea, Sí, porque si no, lógico. nos quedamos, viste, en que todo está mal. Y bueno, está mal una parte, que es la que le corresponde a determinado grupo de gente, ¿no? O la que tiene la responsabilidad de determinado grupo de gente. Después hay otra parte que la estamos peleando hace un montón. O sea, y que no la Bien. dejamos de pelear nunca, dentro de la cultura, dentro de los movimientos. Y eso hace bueno, que nosotros podamos eh, notar una luz de esperanza en el sentido de no bajar los brazos. Así es. Y dentro de esos recuerdos yo encontré algo que creía que estaba perdido, ¿no? Que es algo impresionante para mí, yo creo que para varios que, bueno, puedan recordar, aunque esta fecha que les voy a mostrar ahora, a la cual fui, acá dice la fecha, 13 de julio de 1980, Serú Girán en el Hotel Bauen, ¿no? Mm. Encontré la entrada y encontré ¿cómo se llama? Presentaban bicicleta. El No sé póster, si ¿qué es llega a ese? El ver el póster es programa y la entrada, ¿no? sí, el programa. Esta es la entrada y este es el programa. Mirá, mirá adentro el programa lo que era, ¿eh? Es tremendo. Esas son fotos de Renata, Mirá, no, no, no. Bueno, esto no, la foto no sé de quién es. pero la puesta en escena Serú, sí fue de Renata Yussel, ¿no? sí, sí, sí. Las Esto fue bicicletas Serú colgando. Girán en el Hotel Bowen. Un show perdido que mucha gente no sabe que estuvieron en el Hotel Bowen, ¿viste? De repente. Claro. Y fue un show terrible. Estrenaron Canción de Alicia en el País. Y los tenía a 1 metro. Yo no podía creer a Serú Girán a 1 metro porque el auditorio Bowen, como dijimos, era un auditorio chico, ¿no? O sea, menos de 100 personas entraban. Y los tenías a los músicos al lado. Así que bueno, eso. Este, a ver, vamos a ver si cuando me den el ok, tenemos al invitado que estábamos anunciando. Podemos recibir a Claudio Kleiman, periodista de rock, en la radio municipal de Florencio Varela. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Eh, Vamos a ver si
¿Tenés prendida la cámara, Claudio? Si no salimos por audio, no hay problema, ¿eh? Espérate. ¿Dónde tendría que ubicar la cámara Ahí para arriba prenderla? hay un iconito abajo donde está el A ver si es parlante. este. A ver, estamos acá. ¿Quiere permitir que Meet tome fotos y grabe videos? ¿Es ese? Sí, es ese. A ver, ahí está, Claudio. Ahora te vamos a ir acomodando, bien. Ahí, ¿nos escuchás bien vos? Los escucho, sí. Bien. ¿Cómo te llevas con la tecnología dentro de tu tarea cotidiana? Bastante mal. Bueno, es así. Hace mucho más interesante la tarea. Este, eh, eh, sí, sí, estoy A ver, medio harto a- de la tecnología. Justamente en estos días estaba uno que vive en España y que se quejaba de que cada vez te complican más la vida, de que para hacer eh, tal cosa tenés que poner una contraseña y después revalidarla y después ir al teléfono o sea, es imposible, como dice Capuzzo, es imposible. sí, Nos están ocupando la vida con boludeces, así es. si quieren mi modesta opinión. Y bueno, desde acá tratamos por lo menos de elegir las boludeces en el programa. Entonces, nosotros hablamos de música, de arte. Escúchame, Claudio, antes que Esto es lo nada, que salva siempre, lo que aún nos salva. sí. Hoy se fue el negro Rada. ¿Qué podés decir? ¿Cómo lo tomaste? Es un golpazo realmente enterarse de la partida del negro. Nada, tenía una relación muy buena con él. Nos hemos visto muchísimas veces a lo largo de los años. Este, bueno, de hecho, notas, ha venido a mis programas de radio, eh, lo he ido a ver montones de veces y teníamos una relación muy, muy cariñosa, como, qué sé yo, como yo supongo que debe tener casi todo el mundo que estuvo cerca o que tuvo la oportunidad de estar cerca y de conocerlo, además por supuesto, ser un músico tremendo y al que admiro desde siempre. La verdad es que pensar que ya no está más es una Claro, de esas situaciones muy, muy difíciles. así es. Estoy con Jorge. Jorge, ¿escuchás? Sí, Gustavo, sí, gracias. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, Jorge Flores te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Jorge, Un gusto nuevamente. lo Como dije al mismo. principio, Claudio es uno que hace que la profesión valga la pena. Esa frase me pareció monumental, se la robé a alguien, creo que a Dani Jiménez, creo que fue el que la dijo, así que estuvimos hablando un poco antes, ¿no? Antes de que entraras, bueno, de justamente de todo lo que significa, ¿no es cierto?, para los periodistas que vinimos después, ¿no? Eh, tu presencia, tu toque mágico. Pero me gustaría decir esto en cuanto a Rada, porque Claudio Kleiman también se especializó en conectar la historia del rock argentino con el candombe beat y la música uruguaya, ¿no? O sea, es como bien dijiste, has tenido esa condición con Rada, ¿no es así? Sí, tengo una relación muy cercana con la música uruguaya y un poco por mi natural gusto e inclinación hacia, hacia ellos y bueno, porque se dio también una circunstancia que me honra, que es que hace más de 20 años que soy jurado de los premios Graffiti, que es el premio de la música uruguaya. Realmente es una condecoración que me elijan a mí, que no soy de ahí, ser jurado de la música uruguaya. Bueno, un laburo que lo tomo con mucha seriedad por eso mismo. Pero eso además me ha permitido estar más o menos enterado y en contacto con buena parte de la producción de la música uruguaya año a año. Y, y bueno, y dentro de eso, sí, lo que vos decías, tengo un especial gusto, cariño, interés por los artistas de la generación esta
que sí, que creó el candombe beat en los 60 y primeros 70, ¿no? Toda esa generación que lamentablemente se van yendo, ¿no? De Eduardo Mateo, de Eduardo Darnoyán, de Gastón Ciarlo, Dino, del Negro Raga, por supuesto, y era como, bueno, estar en contacto con él era como estar en contacto con esa fuente de esa música maravillosa, y, y además, bueno, cualquiera que lo ha conocido de cerca, bueno, Jaime Ross tengo que nombrar también, por supuesto, Fernando Cabrera, cualquiera que lo ha conocido de cerca sabe que es un músico del cual la música brotaba, literalmente, ¿viste? No sé quién dijo que Rada te podía hacer 3 discos por año sin ningún esfuerzo, porque vos hablabas con él y inmediatamente pelaba como alguna melodía, te hacía, te improvisaba una canción al instante, ¿viste? Y vos decías, ¿cómo puede ser tan musical este tipo? Claro, es así. Y como bien dijo Bobby Flores, que también lo dijimos al principio del programa, se nos están muriendo los generales, ¿no? Y acá Claro, me gustaría hacer también esta disquisición, como se dice, porque de la importancia, ¿no? de Claudio, al menos para mí y para muchos de nuestra generación, de descubrir el redondito de Ricota, porque yo recuerdo que una nota de Claudio con Fernando Basabru, así era el nombre del Expreso, fueron esenciales, ¿no? Para descubrir a Patricio Rey, ¿no? Recuerdo la tapa de Santa Olalla. Ahí justamente creo que estaba tu primera entrevista, ¿no? Tu exactamente. primera nota. Contanos un poco cómo fue esto de Solari. Bueno, fue una cuestión bastante especial. Vos sabés que, bueno, con Fernando Basauro, que lo acabas de nombrar y a que mandamos un abrazo al cielo, y con Alfredo Rosso y yo nos ocupábamos fundamentalmente de la parte de música de Expreso Imaginario, ¿no? Que salía como en una revista dentro de la revista, que era Mordisco, que era como la revista de rock dentro de Expreso Imaginario. Y nada, la cuestión que una vez Basauru me comenta, che, me invitaron a La Plata a ver una banda, me dice, se llaman Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y a mí ya el hecho de La Plata, que es un lugar que tiene toda una mística rockera, ¿viste? Y el nombre del grupo que iba a contramano de todo, estamos hablando del 78, ¿viste? Donde los grupos se ponían nombres pomposos, así, ¿viste? Era todavía el reino del rock progresivo y del rock fusión, qué sé yo. Y este nombre era un nombre que evidentemente evocaba y homenajeaba a los grupos de rock and roll de los años 50, ¿viste? A Bill Haley and the Comets, Jim Vincent and the Blue Caps, ese tipo de nombres. Eso era muy políticamente incorrecto en ese momento. Y a mí me encantó ese nombre que tenía ecos del primer rock and roll. Entonces le dije a Basalu, che, a mí, no sé, algo me picó el bichito de la curiosidad. Le dije, che, me gustaría ir a mí también, avísame si puedo, qué sé yo. Bueno, me dijo, sí, dale, consulto, pero me parece que no va a haber ningún problema. Efectivamente, unos días después me dice, sí, bueno, vamos. Me dijeron que está todo bien, qué sé yo. Y bueno, y entonces fuimos con Basabru a eso que luego sabría que fue el Lozanazo, ¿viste? Que fue realmente la primera presentación de Patricio Rey y su redondito de ricota, prácticamente el debut de Patricio Rey, porque era la primera vez que se presentaban en La Plata, que era su ciudad, con ese nombre. El único precedente había sido que habían tocado en Salta, en esa famosa gira Salta, en un Claro. boliche que habrán sido, qué sé yo, 20 personas. Y después cuando volvieron, armaron Lozanazo al que yo fui, y bueno, ahí quedé muy impactado por la presentación de esos primeros redondos, los conocí a ellos, nos pasamos
después del show toda la noche charlando ahí en un boliche, tomando y charlando, tomando unas copas y charlando, fundamentalmente con Sky y Poli, y ya quedamos amigos para toda la vida realmente desde entonces. Y bueno, cuando volví publiqué una nota en el Expreso como una reseña de ese show, que fue la primera nota a la banda, Patricio Rey y su redondito de ricota. Bien. Y a ver, voy a hacer voy a decir algo porque el día que falleció Solari, bueno, llamamos a Claudio y a Alfredo y de repente siempre fueron súper generosos, como dijimos al principio del programa, pero se notaba como una congoja, algo especial, ¿no? En el aire, en realidad con casi todo el mundo del rock, ¿no? Y de la cultura, pero en ustedes fue algo especial, ¿no? Es más, yo creo, me parece que has dicho como que, bueno, se sentían agradecidos ustedes de ser contemporáneos y nosotros, ¿no? Y de compartir esa música en tiempo real. Contanos un poco cómo, bueno, cómo sentiste la partida de Solari, ¿no? Sí, tremendo. Es una de esas heridas que no sanan, ¿viste? Que de repente el tiempo va como suavizando, pero que quedan ahí por siempre. Ya un mundo sin el indio, como ahora un mundo sin Rada, es bastante triste, pero particularmente con el indio, además de que se va un amigo cercano, es como que con él se va una parte de mi vida también, ¿no? Porque, bueno, yo seguí la carrera de Los Redondos mientras existieron, más de 20 años, los acompañé muy de cerca en todas las circunstancias. Y bueno, y después ya con la carrera solista de cada uno seguimos amigos y seguimos en contacto, así que nada, la perspectiva de que aparte fue bastante inesperado en realidad, bastante repentino, así que sí, esa perspectiva de que no esté más es una tristeza profunda y bueno, lo que vos decías, ¿no? Un poco el hecho, el único consuelo que nos queda a los contemporáneos y en el caso mío, que estuve tan cerca de ellos, es, bueno, eh, sentirse afortunado de haber podido disfrutarlos mientras estuvieron aquí en este planeta, ¿no? Claro. Hay que Claudio, sentirse agradecido también por todo lo que pudimos compartir con ellos. Claudio, vos como periodista tenés y tuviste varias facetas, ¿no? Dentro del periodismo, que es el periodismo escrito, como también el radial. ¿Cómo llega la radio, primero a vos como persona, como joven, como niño, supongo, y después como profesional? ¿Cuál es la diferencia o cuáles los dos universos que habitan ahí en Claudio Kleiman cuando hace radio y cuando escribe una nota para una revista? Bueno, básicamente que son distintos lenguajes, ¿no es cierto? La radio siempre me gustó por la cuestión tan directa que tiene, ¿viste? Contacto con el oyente, que ahora en los medios gráficos se da más, es más cercano de alguna manera, porque antes, ¿viste? Vos escribías, como yo, por ejemplo, en una revista mensual, y pasaba un tiempo desde que vos escribías hasta que se publicaba y después la respuesta de eso la recibías, qué sé yo, ocasionalmente a través del correo de lectores, de gente con la que te ibas encontrando en la calle o en los recitales, pero era una cuestión así bastante eh, indirecta, por decirlo de alguna manera. En cambio, bueno, la radio tuvo siempre como esa inmediatez, que es uno de sus incentivos, ¿no es cierto? A mí me gusta hacer radio y me gusta hacer radio en vivo, ¿viste? A Ah, veces, vos sabés que tenemos un programa ahora con Alfredo Rosso, sí. hace ya 12 años, que se llama Truco Gallo, y a veces, bueno, yo soy siempre, a veces Alfredo me dice de salir grabados y qué sé yo, y cuando
siempre que se pueda, yo le digo, no, vamos en vivo. Yo soy siempre el hincha de salir en vivo porque me encanta esa cuestión del vivo que tiene la radio. Ahora, en cuanto a lo que me preguntabas de cómo empezó la radio, bueno, ya me tengo que remitir a un tiempo muy lejano, pero viste, en las casas, en la época que yo era chico y que era adolescente, la radio era muy importante, era como un integrante de la familia, viste, que se ponía ahí en la mesa o en algún mueble cercano a la mesa y compartía los almuerzos, las meriendas, las reuniones familiares. Y bueno, A ver. A ver, vamos a estar arreglando un poquito el audio. A ver si. A ver, Claudio, es capaz que se te muteó. A ver, ¿nos estás escuchando vos? Jorge. A ver ahí. Pero estamos bien, ¿no? Ahí estamos, ahí volvió. sí. Sí, Jorge. Sí, sí. Justo, bueno, hablando un poco de esto de radio que me parece súper interesante, ¿no? Aparte de Truco Gallo, has tenido un programa, voy a decir el horario y el día, yo lo escuchaba, por supuesto, siempre, que se llamaba Otra Historia, ¿no? En la M de Radio Nacional. Estaba los domingos de 2 a 3 de la madrugada, ¿no? Y mucha gente escuchaba ese programa, con amigos también, con Víctor Tapia, Valeria Pertote, estaba y Mauro Feola, que son investigadores, Exactamente. ¿no? Yo creo que la idea era un poco de hacer un poco de revisionismo y descubrieron grandes joyas, ¿no? Durante el programa. Pero me gustaría hacer esta pregunta porque sabemos que Víctor Tapia, le cuento a la gente, un gran periodista joven, debe tener Sí. 20 y pico de años aproximadamente. ¿Cómo fue? A ver, porque él tiene una muy marcada manera de ver la historia del rock argentino, ¿no? Él identifica no solamente el 60 para adelante, sino que lo ubica del 60 para atrás. Y de repente vos tenías otra condición más cercana a la mía. A mí me fue difícil, por ejemplo, acercarme a la posición de Víctor hasta que descubrí que tenía razón, ¿no? Que el rock se ubica también un poco antes. Contanos un poco cómo fue esto. Bueno, está bueno que nombres otra historia porque la verdad que es un programa que fue un placer hacerlo y que nada, me parece increíble que no esté en el aire porque estuvimos al aire menos de un año, creo que fue desde marzo hasta diciembre, pero dejó una huella profunda. Vos sabés que por suerte están todos los programas grabados y están en YouTube. Y mucha gente, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, en todos los países de habla hispana y Iberoamérica, digamos, ya los tiene como programas de consulta. Vos sabés que aún cuando hace ya eh, van a ser 2 años y fracción, 2 años y medio que estamos fuera del aire, eh, todos los días, viste que Facebook o YouTube te envía notificaciones, todos los días hay de repente 30 personas que entran a otra historia, a alguno de los capítulos de otra historia, y hablamos de cosas que están, en algunos casos, que están tan poco documentadas que si vos buscas en internet tal cosa, ponerle la historia de tal banda, lo primero que te sale es el programa de otra historia porque prácticamente no hay ninguna otra cosa sobre eso, esa gente, esos artistas. Así Claro, que la verdad es que un laburo que humildemente me parece muy valioso y me parece increíble que no esté al aire porque obviamente queríamos seguir haciéndolo y da para muchísimo más. Bueno, con respecto a lo que me preguntabas de Víctor, siempre lo respeté muchísimo a Víctor. No tenemos que pensar igual eh, para ser amigos o para compartir un programa, ¿viste? Eh, Me parece que está haciendo un aporte muy importante
a la musicología argentina, a la historia de la música argentina en general. Es un investigador que se merece todo mi respeto. Y lo que te decía, el contacto en realidad me llegó a través de Mauro Feola, que vos lo nombrás. Yo ya desde antes ya conocía su trabajo, había intercambiado mensajes en las redes, siempre apoyando, porque eh, más allá de que por ahí no compartimos algunos puntos de vista, los hallazgos que él hacía, las cosas que él mostraba y que él subía, me parecían valiosísimas, ¿viste? Y nadie lo había hecho antes. Totalmente. Y bueno, entonces Mauro, en ese momento estaban planeando un programa con Víctor Tapia, Mauro y Javier Martín. Ah, claro. Bueno, que sabía mucho también, por lo menos de una época de la música argentina. Pero, viste, Javier era difícil en el sentido de contar con él para un Sí. proyecto así que tiene sus horarios, su agenda y qué sé yo. Y bueno, y se hacía de goma y finalmente, o sea, Javier era muy difícil contar con él. Este, y yo les dije, bueno, por ahí me puedo prender en esta idea del programa. Y, y bueno, así fue que empezamos y yo fui el que llevó la propuesta a Radio Nacional, que bueno, que en ese momento el director era un tipo también que al que respeto muchísimo y que además es un amigo, Alejandro Ponlecica, y a él le Tremendo. interesó realmente el programa y la propuesta, dijo, sí, esto está bueno, lo hacemos. Y ahí Claro. empezamos. Claudio, Lamentablemente fue el último año de la gestión de Alejandro en Radio Nacional. Sí, recién nombrabas a Javier Martínez, ¿no? Y vos, bueno, vos sos autor de un libro que nos narra la reunión, ¿no? Sí, Puede ser que, o sea, Manal fue una de esas bandas que además de su música tienen esa mística de haber sido difícil. haber sido difícil, decís. Difíciles ellos como dentro entre ellos, o sea, Sí, su sí, proceso. sí. Difícil entre ellos y para afuera también. Claro. Son personalidades muy fuertes, pero esa conjunción de personalidades muy fuertes, en la música particularmente, a veces produce resultados extraordinarios, ¿viste? No son muy duraderas en el tiempo generalmente, ¿viste? Porque, bueno, qué sé yo, Manal habrá durado en su periodo inicial, habrá durado 3 años con suerte, y después cuando se reunieron también, 2 años, poner en el mejor de los casos. Este, pero, eh, pero bueno, pues, una Cambiaron la bomba. historia. Fue Cambiaron la la tapa historia. Claro, de su primer disco, ¿no? Fueron una bomba musicalmente hablando. claro. Así que sí, eran personalidades, lo son, personalidades, no sé si difícil es la palabra, pero personalidades fuertes y hay que, y tipos que además son muy intransigentes cada uno en lo suyo, ¿viste? Ellos son así y no intentes, nada, alguna concesión, alguna, alguna nada. O sea, me hizo gracia hace poco tiempo, hace pocos años apareció, porque viste que hay poquísimo de Manal en vivo de Sí. su primera época, de este primer periodo. Apareció una filmación de Manal ya al final de esa etapa, porque creo que es principios del 71, que están por subir a tocar en un recital que se hacía en Rosario. Está la filmación por ahí, la pueden buscar en YouTube. Y bueno, alguien de la Escuela de Cine de allá de Rosario lo filmó y es una filmación que se conoció hace relativamente poco, hace 3 o 4 años, y está buenísima. Y vos los ves que hay un periodista que los encara, ¿viste?
en el backstage y les quiere hacer una pregunta, qué sé yo. Mirá que en esa época eran pocos los periodistas que se acercaban, o sea, las notas que te querían hacer eran valorables porque eran pocos los canales de difusión. Y se acerca a Javier y Javier lo saca cagando, ¿viste? Le Sí, dice, sí. Y no, bueno, estoy por subir a tocar, no me moleste, qué sé yo, así con este, cajas destempladas, como se decía antiguamente. Y yo me reía porque decía, bueno, este tipo siempre fue así, ¿viste? O sea, no lo jodas porque eh, él es así, o sea, cero diplomacia, ¿viste? claro, pero además, o sea, son parte de una generación, ¿no? Que ya, como vos, que ya están a la vuelta de todo, o sea, que además no, las concesiones las eligen dar porque son propias de ustedes, o sea, notás que en el ámbito periodístico principalmente está medio degradado el tener esa dignidad intelectual para poder seguir, por más que no se den las cosas como se tienen que dar. Y muy poco, queda muy poco de aquel periodismo, ¿viste? El oficio ha cambiado y está en una situación que no me parece demasiado piola ni demasiado halagüeña, tanto desde el punto de vista profesional, de lo que es la retribución, que siempre fue horrible, pero eh, ahora me parece que peor todavía, como lo más preocupante es desde el punto de vista, no sé, intelectual, de la información, digamos, ¿viste? Ya no hay, no hay redacción, no hay notas largas, no hay, no hay pensamiento, porque todo es tan inmediato que vos te mandan a cubrir un recital y no solo antes de que termine ya tenés que estar comentando y publicando, y eso te quita todo. Te quita la posibilidad de reflexionar sobre eso, de emitir un pensamiento, de redactar lo que vas a decir y que sea literalmente interesante y correcto. Claro. Bueno, cambió Sí, mucho. Claudio, bueno, antes de darle el cierre a mi compañero y amigo Jorge Flores, que se lo merece, principalmente porque dice, nos confesó que está muy nervioso cada vez que te hace una entrevista a vos, porque es como, nada, todo lo que significás para él en lo personal en su carrera. Pero cuando salió la radio, cuando salió el televisor, dijeron que iban a matar a la radio. Después salió el cine y iba a matar a la radio. Sale el streaming, va a matar a la radio. Y después cuando subimos al auto, lo primero que queremos hacer es poner la radio, ¿no? Antes de Sí. arrancar el auto ponemos la radio. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves el futuro de la radio? Bueno, por suerte la radio sobrevive, viste, a los pronósticos que decretaban su muerte o su desaparición. Así que mucha gente sigue eligiendo la radio, es un medio muy especial y no, viste, el streaming y todo eso es otra cosa diferente, tiene otros códigos. La gente sigue eligiendo la radio como de alguna manera sigue eligiendo el libro, viste, formatos que decían que iban a desaparecer, pero bueno, el libro en una pantallita no reemplazó al libro en papel, ¿viste? Hay mucha gente que sigue leyendo y comprando y consumiendo libros, por suerte. Y bueno, y hay algo fundamental que es la música en vivo, que es lo que nos convoca y ahí está la verdad. Y por suerte también eso sigue existiendo, ahí no hay inteligencia artificial, ahí no hay nada. La música es como una cosa que nos reúne en torno al arte. Claro, claro. Y bueno, eso, así que Igual Claudio, en la música en vivo nos han metido el perro alguna vez, que alguno que vino con un CD y saltó, ¿eh? Pero, sí, sí, ¿te sí, acordás, sí, no? siempre hay truchadas de esas, pero en general la música es la de gente que está tocando, sí, Obvio, bueno, y sí, ahí sí. se suben y ponen play y hacen sonar una pista Claro. y bueno, y hablan encima, bueno, es eso de Sí. otro género musical que a mí no me termina de convencer, me parece
muy sencillo hacer sonar una pista y hablar encima, pero bueno, Sí. eh, hay mucha música buena y muchos músicos buenos, la verdad, por Sí. suerte. Jorge, Hablando de esto, y sí. como no hablamos nada de la parte musical, me voy a permitir, porque veo que ya nos estamos acercando al final, me voy a permitir pasar un chivo para Obvio, vuestra sí. selecta audiencia. Bueno, voy a estar, para hacerla corta, voy a estar tocando con el trío acústico con el que me vengo presentando, Claudio Kleiman con Ramón de la Vega y Lucio Tapia, el próximo sábado 12 de septiembre, un lugar muy lindo que es un centro cultural en Flores, el Centro Cultural Marcó del Pont, Sí. y es tempranito, 18:30 no se cobra entrada, así que todos los que quieran acercarse, bienvenidos, sábado 12 de septiembre, 18:30, Claudio Kleiman en Centro Cultural Marcó del Pont, que es a la vuelta de Plaza Flores, Artigas 202. Ahí Bien, está. Vos, Jorge, estás invitado a ver si te venís alguna vez. gracias, gracias, gracias. Como dije ya al principio, Claudio es uno de los pocos que hacen que la profesión valga la pena. Y el 25 de marzo del 2025, Claudio fue nombrado en la legislatura personalidad destacada, ¿no? de la cultura y pronunció unas palabras que me quedó grabada y me gustaría como cierre, ¿no? Dijiste, el rock sirvió para sentirnos menos solos. Sí, tal cual. Contanos un Eh, poquito, desarrollanos esto. bueno, mirá, des- desde el principio, eh, el rock era lo que nosotros, los que empezamos a acercarnos al rock, yo tuve la oportunidad, cuando era muy chico, de agarrar el primer florecimiento del rock nacional, ¿viste? Llegué a ver Almendra, Manal y Los Gatos en vivo en su primera encarnación, digamos, 69, 70. No, después las reuniones también las vi, por supuesto. Pero, eh, y era algo muy fuerte, pero vos te sentías que era un código que compartías con muy poca gente. De repente en tu casa, por supuesto, nada, no podías hablar con nadie de esto. Y en el colegio, en la primaria o en la secundaria, de repente había en tu división o en tu grado, había uno, dos, con mucha suerte, tipos con los que podías compartir esa especie de código secreto, y esos eran tus amigos. Eso, por un lado, viste, en el primer acercamiento al rock, así encontrabas un código para comunicarte con gente que era parecida a vos y que era muy difícil de encontrar porque estabas más solo que Adán en el día del Padre. Bueno, y después ya cuando entré ya desde adentro, cuando entré al periodismo, empezamos con Expreso Imaginario y eso, tenemos que recordar que fue en plena dictadura militar, coincidió con la dictadura cívico-militar más siniestra y sanguinaria que vivió este país. Y ahí también el rock y en especial el periodismo que hacíamos nosotros desde la revista, también sirvió como un puente de comunicación. Hay que recordar que en una época que no había redes, no había nada, no había ni siquiera los suplementos de rock de los diarios que vinieron eh, mucho después. Entonces, el Expreso sirvió para enlazar, la dictadura había cortado todas las vías de comunicación posibles, viste, incluso los recitales de rock eran como muy combatidos, vos tenías muchas posibilidades de ir a ver un recital y que te engancharan a la salida y que durmieras en una comisaría en vez de en tu casa. Entonces, en ese contexto, la revista sirvió para comunicar montones de gente, miles de tipos y tipas que estaban solos en su casa sintiéndose que eran los únicos que les pasaba eso, que se sentían de esa manera, que tenían ese tipo de gustos, y de repente descubrías que no, viste, agarrabas la revista y encontrabas un montón de gente que parecida a vos y que te abría puertas y que te mostraba cosas que te interesaban en todas las artes, porque no era solamente música y no era solamente rock.
y, y nada, y eso se trasladó también al correo de lectores de la revista y mucha gente se hizo amiga a través del correo de lectores, que era la única forma de comunicarse, ¿viste? Mandar una carta, escribirla, ponerla en el buzón o ir al correo y, y eso dejó una marca profunda en mucha gente, por suerte. Así es, Claudio. Bueno, desde ya, muchas gracias. Para nosotros siempre es un gusto, un honor tenerte acá en la radio municipal de Varela. Sabemos que siempre estás predispuesto para Varela y bueno, nada. Sí, eh, tal cual, cuando quieran, eh, estamos ahí. y seguir siempre tu carrera, Truco Gallo con el gran Alfredo Rosso, y seguir también tus notas y bueno, y para cerrar, o sea, la faceta musical no la pudimos charlar hoy porque estábamos más por el lado de los medios y de todo. Claro, espero que sigan también mis Sí, canciones y mis recitas. si tendrías Un disco que... nuevo, era hora del 2018, ya es Sí, hora de un disco nuevo, ¿eh? Sí, sí, estoy en eso. Bien. y si tendrías que escribir la biografía de un guitarrista de quién de blues, de un guitarrista de blues, que te gustaría escribir o escribir algo sobre un guitarrista de blues, ¿sobre quién elegirías en base a tus gustos? Mirá, hace poco estuve leyendo la autobiografía de Eric Clapton y me pareció fascinante. Yo soy muy fan de Eric. Y, y hay un par más, ¿viste? Stevie Ray Vaughan también tuvo una vida breve, pero revolucionó la música. Y bueno, y B.B. King, que como te decía antes, de esa gente que hay que agradecer haber tenido la suerte de conocerlos. Compartí un montón de veces con B.B. King porque hubo una temporada en que venía todos los años a la Argentina y yo siempre trabajé con la producción que lo traía y, y nada, en ese momento por ahí me resultaba muy Claro. normal, era lo que estaba sucediendo en ese momento, pero ahora lo ves con el paso del tiempo y decís, Claudio, bueno, loco, yo se conocí nos, a B.B. King, ¿viste? agradecerte, se nos corta en cualquier momento, no quiero que se corte cuando estés hablando, Gracias a porque... ustedes. No, gracias a vos y bueno, seguimos en contacto y como siempre, acá las puertas abiertas. Así es, ahí pasó Claudio Kleiman, ni más ni menos que uno de los periodistas más importantes dentro de lo que es la cultura rock argentina, el periodismo de rock. Creo que como hablamos siempre con Jorge, es el que inventó el oficio o el que llevó a su lugar el oficio de periodista de rock, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y ya nos venimos a despedir con Jorge del programa del día de hoy, que estuvo muy cargado, muy emotivo y con grandes personalidades.